Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rojas Campos, soy doctorante en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y en la presente clase vamos a conversar un poco sobre la teoría fundamentada, también conocida como gran teoría. Esta teoría fundamentada está enmarcada dentro de lo que se conoce en la tradición investigativa como investigación cualitativa. Por tanto, bueno, tiene unas particularidades que es importante tener en cuenta. Está dirigida sobre todo a trabajar un poco con pequeñas muestras, ¿no? Seguramente ya ustedes habrán escuchado o reflexionado sobre la teoría de las muestras, de las decisiones muestrales. Pues aquí yo un poco retomo esa vieja. Estamos hablando de pequeñas muestras porque de lo que se trata es de investigar un poco la subjetividad no solamente investigarlo, sino construir teorías a partir de las informaciones que se puedan producir en un campo, un pequeño campo, es una pequeña muestra. Puede ser un grupo de personas a los que se le hace una entrevista, a los que se le observa en su interacción comunitaria. Y entonces a ese grupo de personas se les va a dejar expresarse y eso va a recoger una cantidad de materiales empíricos que luego serán trabajados y que a partir de esos materiales o de esos fragmentos, vamos a decir, porque evidentemente todo lo que habla alguien en una entrevista no puede ser recogido, ni vaciado en un cuadro o en una grilla. De cualquier forma, lo que les quiero decir es que en la teoría fundamentada hay una participación importante del investigador. Y la temática se va desarrollando poco a poco a medida que los datos empíricos le van ofreciendo posibilidades al investigador de ir construyendo conceptos, categorías, y a su vez estas categorías se van relacionando unas con otras y van generando nuevas categorías, y todas estas categorías pueden estar a través de ese proceso, vamos a decir, cíclico o produciendo nuevas categorías, valga la redundancia. Y ese es lo más importante de la teoría fundamentada, es decir, generar nuevas teorías, porque, es decir, vamos al campo no con un marco teórico previo, como sucede en las investigaciones positivistas, que sencillamente se hace un marco teórico, se construye un marco teórico, en los diseños tradicionales de investigación, se construye un marco teórico, eh, luego esas categorías fundamentales de ese marco teórico previo se toman como referente para luego ir a la realidad o al campo y ver cómo se comporta la realidad y cómo se adapta esa realidad a la teoría previa que nos ha servido de marco teórico en la investigación cuantitativa o en la investigación positivista tradicional. Ustedes saben que en todos los diseños siempre se les pide un marco teórico, problema, un marco teórico. Aquí no hay marco teórico previo. Todo lo contrario, lo que se busca es que esa teoría emerja de los datos que van surgiendo de la propia investigación, ¿no? Es decir, no estamos hablando de aproximaciones hipotético-deductivas propias del sistema de investigación positivista. Estamos hablando de un proceso de inducción. Sí, es una, como lo diría Guillemec, uno de los teóricos de la teoría fundamental, es una aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno. Y estamos hablando de fenómenos que por lo general tienen lagunas teóricas, fenómenos que no han sido suficientemente estudiados, por lo menos de la manera como pretende abordar el investigador, y por consiguiente ese marco, ese vacío teórico, tendría que llenarse a través de la investigación que se está haciendo según la teoría fundamentada, y eso sería más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Eh, lo que le puedo decir que la teoría fundamentada
surgió como una reacción, ¿no?, frente al positivismo extremo. Porque hay que aclarar que para entender la teoría fundamentada tenemos que ir un poco a la historia de la investigación en general. Y recuerden que dentro de la historia de la investigación en general surgió en los años 30 la Escuela de Chicago, y que esta Escuela de Chicago representó un impacto en el mundo de la investigación social, porque en vez de estar trabajando con grandes categorías, grandes agrupaciones, grandes clasificaciones, se comenzó a trabajar con las personas directamente en el campo y con personas que vivían unos procesos comunicativos muy particulares, unos procesos sociales muy particulares. Por ejemplo, los emigrantes italianos que abundaron mucho en Chicago en los años 30 en Estados Unidos. Entonces a ellos se fue para donde ellos vivían, ¿ves? Se les grabó, se escuchó sus formas de hablar, sus temáticas, sus aspiraciones, es decir, la subjetividad, ¿no?, que es propia del interaccionismo simbólico. Es decir, cómo ellos construían su propio mundo de relaciones sociales, cómo ellos iban. Y entonces, por eso se dice que desde el punto de vista, vamos a decir, paradigmático, la teoría fundamentada, en general la investigación cualitativa tiene, pero muy particularmente la teoría fundamentada, tiene como paradigma o fundamento el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico de Mick, el autor Mick, que vivió entre 1863 y 1931. Ellos, por supuesto, rechazaron la noción de verdad científica como un reflejo de la realidad externa e independiente. Ellos rechazaron ese modelo o esa visión, ¿no?, de la ciencia, que es la visión positivista. Contrariamente, ellos pensaban que eso no era así y que la verdad científica podía emerger del acto de la observación y de los consensos emergentes en una comunidad de observadores de acuerdo al sentido que ellos le iban dando al observado. Esto yo de antemano les digo, para entender un poco mejor la teoría fundamentada, es sencillamente hacer investigaciones de campo, investigaciones cualitativas y vivir ese proceso. Por eso es que resulta un poco difícil explicarlo, ¿verdad?, explicarlo desde afuera y esquematizarlo. Y esa es un poco la razón por la cual yo quise más que hacer las clases tradicionales con los esquemas y esto, sino que sencillamente esto fuese como una especie de conversatorio, aunque faltan los interlocutores, ¿no?, pero que fuese como una disertación conversada, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, un autor como Sudálic dice que la realidad empírica es vista como una interpretación en curso de significaciones producidas por los individuos insertos en un proyecto común de observación. Por eso se dice que en la teoría fundamentada la muestra es pequeña, ¿ves?, porque se gana más en intensidad, ¿verdad? Se va como decir a lo microsocial, al microcosmos social. Y allí se indaga sobre cómo viven la gente su propia cotidianidad, qué piensan de ella, cómo la interpretan. Y de ahí surgen teorías, surgen categorías. Por eso es que se dice que la teoría fundamentada es una teoría de los datos, ¿sí?, o de análisis de datos. Y entonces hay que identificar categorías. Entonces hay todo un procedimiento para hacerlo. Eso lo van a ver ustedes más adelante en este curso que ustedes están trabajando, en este seminario. Ustedes van a ver cómo, o sea, un investigador que se fundamente en la teoría fundamentada y haga investigación cualitativa, necesariamente después que él ha entrevistado una cantidad de gente, ha hecho observaciones, él tiene que agarrar fragmentos de esas entrevistas o de las respuestas a esas entrevistas y de las notas de observación y todo eso, y colocarlo en una grilla, ¿sí?, que es como un cuadro donde se van seleccionando fragmentos de acuerdo un poco a la orientación que lleve el investigador, porque se supone que el investigador tiene unos objetivos más o menos trazados, y entonces, por lo menos desde el punto de vista temático, ¿no?, a grandes rasgos.
No es que tampoco se va al campo a ver con qué nos vamos a conseguir y a colocar cualquier cosa y a grabar así aleatoriamente conversaciones sin ton ni son. Porque recuerde que estamos en el mundo de la investigación social. Y en el mundo de la investigación social, bueno, hay una direccionalidad dirigida a construir teoría, en este caso a construir teoría, no tanto a comprobarla o ampliarla como sería en la investigación positivista. Y entonces, bueno, van emergiendo categorías, ustedes hacen sus cuadros, ¿verdad? Pero la exigencia, entonces hay unas codificaciones, porque los fragmentos de entrevistas, de observaciones y todo eso, se hace una codificación abierta en primer lugar. Si se colocan los fragmentos y luego se van colocando hipótesis, ¿sí? Y memos, o sea, reflexiones del investigador acerca de lo que va emergiendo o de lo que él va sintiendo y pensando sobre esos fragmentos. Y todo eso se va colocando en un cuadro, ¿sí? En una primera aproximación de codificación abierta, eso va surgiendo, pero luego se va recomponiendo eso, ¿no? Y se pasa a un nivel mayor de abstracción, porque esas categorías pasan a lo que llaman la codificación axial, ¿no? Que es una codificación donde se crean conceptos teóricos derivados de esa primera codificación abierta, y entonces se pasa a la parte de conceptual en la codificación axial. Y luego se va, en un nivel mayor de abstracción, se van trabajando cómo se van relacionando esas categorías, esos conceptos de la codificación axial, y se pasa a otro nivel mayor con la idea de ir creando teoría. Que puede suceder, por cierto, que esa teoría que va emergiendo no es que el investigador, por ejemplo, se presente en cero, no necesariamente, porque él también puede establecer sus hipótesis teóricas. Entonces, en una lógica abductiva, él revisa esas hipótesis teóricas a la luz de los conceptos que le van emergiendo en el proceso de codificación. Todo esto a un nivel abstracto, a un nivel de pensamiento, porque se supone que el investigador tiene que meterse en la investigación, porque esta es una de las exigencias de la investigación cualitativa y en general de la teoría fundamental. Requiere un gran trabajo del investigador, porque el investigador tiene que estar codificando, haciendo conceptos y sobre todo entender, meterse en el mundo de la interpretación de cómo interpretan y cómo ven el mundo los investigados, porque estamos dentro del terreno de la investigación cualitativa. Es decir, hay que sumergirse en la subjetividad y de alguna manera el investigador tiene que haberse metido allí, porque esa es una de las exigencias de este tipo de investigación. Por ejemplo, en la modalidad etnográfica, un investigador incluso tendría que hasta convivir. Si estás trabajando con una tribu, ¿verdad? Con una comunidad remota, una comunidad campesina, bueno, el investigador se muda para esa comunidad y hace vida en esa comunidad, se relaciona con las personas que viven en esa comunidad, ¿ves? Está observando, está grabando, o sea, está creando, digamos, creando la verdad que va surgiendo de los datos, que va emergiendo de los datos. Y luego se lleva todo eso porque se supone que no va a estar todo el tiempo allí. Pueden ser 6 meses, un año, depende, ¿no? O menos tiempo. Luego se va con todo ese mundo en el que él se ha sumergido y entonces viene el proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? Bueno, yo les había dicho que Glasser y Strauss y toda esta gente, ellos pasaron por la escuela de Chicago y son, digamos, los baluartes, los grandes baluartes de la teoría fundamental. Y bueno, realmente este tipo de investigación se reivindica un poco la complejidad del mundo social, porque el mundo social no se reduce a categorías preestablecidas, como lo quieren hacer ver los investigadores tradicionales o
¿sí? Positivistas y cuantitativistas, sino que tiene sus complejidades. Y eso nos viene mucho nos incumbe mucho a nosotros que estamos en este proceso, digamos, dentro de las epistemologías del sur. Y en todo este proceso de la epistemología del sur tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras propias realidades y al mismo tiempo cómo pensamos, cómo hacemos teoría, cómo pensamos el mundo, cómo lo visualizamos. Y entonces este tipo de modelos, estos métodos, algunos los llaman técnicas, ¿no? Estos modelos de investigación y sobre todo métodos de investigación requieren sumergirse en esa realidad. Y de paso, porque estamos dentro de un paradigma interpretativista a grandes rasgos. Recuerde que los paradigmas interpretivistas trabajan mucho con el lenguaje. Es decir, cómo la realidad se traduce en un lenguaje y a través del lenguaje se construye lo social. Porque lo social se vive, pero al mismo tiempo se construye, porque como somos animales comunicacionales, animales lingüísticos, entonces estamos permanentemente creando lenguaje y en el lenguaje está el mundo social. ¿Sí? Cómo se piensa, se siente, qué sentido se le dan a las acciones que se están viviendo. Por ejemplo, ¿qué dice Brian, 2002? Brian, se escribe Brian, vamos a pronunciarlo Brian, 2002. Él dice, las acciones humanas se basan en los significados que los actores consideren apropiados. Los actores son los que están viviendo ese mundo cotidiano en el que el investigador cualitativo, que está haciendo teoría fundamental, está allí en ese mundo también, aunque cumpliendo su rol de investigador, pero de alguna manera sumergido, porque de otra manera no sería aceptado por esos actores sociales que están en su propio campo, en su mundo social. Aquí no estamos hablando de experimentación, de aplicación de encuestas, no. Entonces, estos significados, continúa Brian, las acciones humanas se basan en los significados que los autores consideren apropiados. Estos significados se derivan de la interacción social con los demás. Los significados son construidos, modificados por los actores a través de interpretaciones y experiencias sociales, de los mismos actores, que se van leyendo de manera diferente, se van interpretando de manera diferente, van cambiando, su orientación va cambiando, y entonces esa es la razón por la cual estamos dentro del paradigma interpretativista, ¿no? En cuanto a teoría fundamental. Y por supuesto es una metodología interesantísima para discernir los procesos en los que viven los actores. Más que buscar resultados concretos, es el proceso, cómo la gente va viviendo, ¿no? Y va construyendo sus propios mundos, tanto con el lenguaje como los hechos que va realizando en función del lenguaje. Y por supuesto, bueno, no se cree mucho en la realidad, que la realidad sea completamente objetiva, que es el paradigma, ¿ves? Es uno de los principios de la investigación tradicional, sino que busca la subjetividad de las personas, cómo interpretan ellos el mundo. Estoy un poco volviendo a lo mismo, pero es necesario. Y aquí juega mucha importancia, por cierto, juega mucha importancia la sensibilidad del investigador en cuanto a esos elementos y esos significados que van surgiendo y que existen, ¿ves? Que se están dando en la realidad social y que él tiene de alguna manera que no que reflejar, sino que ayudar a visualizar. Por supuesto, la teoría, o sea, como dice Estrado y Corbin, la teoría fundamental se usa muchísimo en el campo de la ciencia social. Y se trata de una investigación orientada a generar una teoría de un fenómeno que se desarrolla en un área en la que no existan explicaciones suficientes y satisfactorias. Por eso es que yo les hablaba al comienzo de este conversatorio, les hablaba de esas lagunas teóricas que existen, ¿no?
Y bueno, hay ejemplos de cómo se aplica la teoría fundamental en diversas áreas. En el sector de la salud se aplica, por ejemplo. En el sector de la administración tiene aplicaciones, sobre todo para construir modelos de organizaciones que están desapareciendo. Y bueno, este es el mundo ¿cómo se llama? De la teoría fundamentada. Es un mundo sin duda fascinante y que bueno, que ustedes irán trabajando poco a poco en el curso de este seminario, ¿sí? Y bueno, y con el que se irán familiarizando, con el que se irán familiarizando. Ya para finalizar les puedo decir que el método en la teoría fundamentada se relaciona la recolección de datos, el análisis y la teoría que surge de los mismos. La teoría, para resumir, la teoría parte de los datos. Y bueno, se generan conocimientos que pueden suministrar una guía significativa para la acción, ¿sí? También se le conoce como teoría del método comparativo constante. Esa fue, digamos, la forma como lo identificaron Strauss y Corbin, ¿sí? Y como ellos dicen, que bueno, que consiste en codificar, analizar datos en forma simultánea para desarrollar conceptos a través de comparaciones continuas, incidente con incidente, va identificando las propiedades, explora sus interrelaciones y luego logra integrarlo en una teoría que guarde una lógica razonable. Y bueno, está después el famoso muestreo teórico, ¿sí? Que no es igual al tipológico, porque el tipológico ya obedece a una clasificación previa que se ha hecho en base a una teoría preelaborada y que es un poco como más fácil. Lo único que requiere es que, bueno, que hay que explayarse en ir seleccionando a las personas que van a participar en la muestra y tomando las decisiones muestrales correspondientes, cosa que tiene su propia particularidad y que entiendo que ustedes ya lo trabajaron en la clase anterior, en clases anteriores, perdón. Entonces, el muestreo teórico puede seleccionarse nuevos casos según su potencialidad para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados, ¿sí? En general, resumiendo, con la teoría fundamentada se busca descubrir una teoría que logre explicar a partir de la inducción un suceso a partir de incidentes derivados del campo de estudio. Bueno, les agradezco mucho la atención. Entiendo que no es fácil esto y sobre todo sin apoyo, pero bueno, ahí vamos poco a poco y les agradezco muchísimo y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias.